Cerca de lo que hoy es Solís en el municipio de Guadalupe, unos frailes apenas comenzaban a fundar una ermita para catequizar a los indómitos nativos y asimismo protegerlos de los despiadados españoles. Cuando vieron al gigantesco cuervo venir hacia ellos, uno de los frailes prendió incienso, sacó las imágenes cristianas de la ermita y se dirigió a enfrentar al ave misteriosa. Sus compañeros lo siguieron. Sin embargo, cuando estos vieron que se aproximaba la horrible serpiente de 7 cabezas, huyeron despavoridos, dejando al pobre fraile a su suerte. Existe en la ciudad mexicana de San Luis Potosí cierta callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, a la que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro muchas personas se han llevado más de un susto, y no es para menos con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los albores de la época colonial. Por aquel entonces llegó a la capital potosina un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una escuela muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres, o en darles algún gusto a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarle. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y, obedeciendo a la indignada muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón, para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedía en aquel callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Así que los gendarmes descolgaron las manos pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que al día siguiente volvieron a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella: incinerarlas, y con eso pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior. Hace muchos pero muchos años, cuando los españoles penetraban los territorios del altiplano potosino que justificadamente consideraban hostiles para fundar sus pueblos donde encontraban veta de plata, varios clanes de huachichiles decidieron reunirse para buscar la forma de impedir el avance de los invasores. Durante la reunión acordaron que sus brujos trabajaran con las fuerzas de la naturaleza, pues de tal modo las poderosas armas de los conquistadores serían inútiles. En Charcas, Mexquitic, Cerro de San Pedro y San Luis Potosí, ya había colonos españoles cuyos ejércitos no se tentaban el corazón para aniquilar a los nativos. Por su parte, los evangelizadores también obraban a su manera a favor de la corona española.
Por un lapso de 3 lunas, los brujos guachichiles estuvieron reunidos en un paraje desolado del altiplano, donde ni el más aventurado explorador español hubiera penetrado. La magia de aquellos era poderosa y así lograron su propósito. Cuando la luna roja de octubre salió en el horizonte, se escuchó un ruido sobrenatural que dejó paralizados a todos los que escucharon, menos a los brujos. Habían dado vida a una serpiente descomunal con 7 cabezas y ojos de fuego. Al amanecer, un enorme cuervo solitario surgió de la nada, dio varias vueltas en el cielo y voló hacia el sur, y la serpiente lo siguió. Con eso los brujos guachichiles habían comandado a las fuerzas ocultas de la naturaleza para que el monstruo recién creado destruyera los pueblos españoles. El cuervo era su guía. Por donde pasó la serpiente causó terror y destrucción. La voz corrió por doquier y varios ejércitos españoles fueron a dar encuentro pensando que se trataba de una fantasía o de un animal común y corriente. La realidad fue espeluznante. No pudieron con ella y pocos sobrevivieron para contarlo. Cerca de lo que hoy es Solís en el municipio de Guadalupe, unos frailes apenas comenzaban a fundar una ermita para catequizar a los indómitos nativos y asimismo protegerlos de los despiadados españoles. Cuando vieron al gigantesco cuervo venir hacia ellos, uno de los frailes prendió incienso, sacó las imágenes cristianas de la ermita y se dirigió a enfrentar al ave misteriosa. Sus compañeros lo siguieron. Sin embargo, cuando estos vieron que se aproximaba la horrible serpiente de 7 cabezas, huyeron despavoridos, dejando al pobre fraile a su suerte. La serpiente incendiaba cuanto hallaba a su paso, dejando un rastro de cenizas tras de sí. El fraile se arrodilló y se puso a rezar pidiéndole a Dios que lo protegiera y que destruyera a ese monstruo infernal. Cuando el cuervo voló sobre su cabeza, aquel se puso de pie y dijo unas palabras en latín. El ave negra pegó un chillido, cayó a tierra y quedó convertida en cerro. Después el fraile dijo más oraciones en latín y la serpiente le lanzó miradas de fuego que en pocos segundos acabaron con su vida. No obstante, antes de morir, el fraile dijo una última oración mientras alzaba su brazo derecho y con ese conjuró al animal y la serpiente también quedó convertida en cerro. Aunque han pasado muchos años desde entonces y los guachichiles dejaron de existir como tribu, mucha gente todavía recuerda aquel suceso y cuenta que la serpiente estaba destinada a destruir la capital potosina y la ciudad de Charcas. Sin embargo, gracias a la fe del fraile, tanto la serpiente de 7 cabezas como el cuervo quedaron conjurados, pero no para siempre. Narra la leyenda que el conjuro un día habrá de terminar y que aquellos cerros volverán a ser lo que realmente son para entonces cumplir con su cometido. Juan era un pordiosero del que se decía odiaba el baño, el mes de julio y las riquezas. Juan tenía 2 características que lo diferenciaban de cualquier pordiosero. La primera es que era un hombre piadoso que repartía sus ganancias diarias con otros menesterosos. La otra característica que hacía especial a Juan era su afección por los dichos y las frases llenas de sentido común. La fama de Juan del Jarro se solidificó con los años. Era un loco iluminado, era un listo muy loco. Lo cierto es que era amigo de todos y aceptaba convites a mesas suntuosas igual que a cocinas humildes. Juan se daba a querer. Se cuenta que una señorita de casa decente quiso hacer mofa de Juan cuando lo vio pasar por la plaza central. La dama en cuestión estaba convencida de que Juan del Jarro no era más que un charlatán que embaucaba incrédulos para enriquecerse. Al verlo pasar le dijo: «Dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo?» «Te casarás, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre», contestó el pordiosero. Poco después la señorita decente abandonó la ciudad porque la familia descubrió que Juan tenía razón. La leyenda creció. Se decía que Juan podía saber el futuro porque lo escuchaba en su jarro de terracota. El día que Juan murió, San Luis Potosí rindió un homenaje fastuoso al más pobre de sus ilustres. Por un día se olvidaron las clases, se cantó, se deseó descanso eterno a don Juan y sobre todo se reconoció que la generosidad no tiene clase. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos.
No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.